tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Saludamos a quienes nos acompañan aquí de manera presencial, pero también a aquellas personas que están conectadas de manera remota. Gracias por acompañarnos en este cuarto conversatorio de este año 2023, en diciembre, ¿cierto? Es la época de también contar un poco lo que hicimos durante este tiempo. Hemos conversado sobre temas muy relevantes, importantes, que han marcado la agenda. Hablamos sobre los permisos ambientales, hablamos sobre el ruido, ¿cierto? En la transmisión eléctrica, hablamos sobre comunidades y hoy día tenemos también un tema muy interesante en el cual vamos a conversar. El problema de los campamentos es un problema creciente desde la pandemia en Chile y justamente vamos a hablar sobre los desafíos que implican la presencia de asentamientos precarios y servidumbres de línea de transmisión eléctrica a lo largo del país. Es un tema técnico, es un tema social, por lo mismo también yo estoy muy agradecida que me hayan invitado a compartir. Yo soy Macarena Morales, editora del área CNN Futuro en CNN Chile, así que feliz de compartir esta conversación. Pero no vamos a arrancar sin recibir las palabras del dueño de casa, el anfitrión. Dejo con ustedes a Arturo Leblanc, gerente general de Transelec. Arturo. Muchas gracias, Macarena. Hola, buenos días, ¿cómo están? También saludo no solamente a los que están aquí, también los que están conectados a través de streaming desde regiones de todo el país. Oye, muy breve, solo primero agradecerle por el interés, agradecerle por participar hoy en día. Estos conversatorios que partimos este año, este es el cuarto, ya hemos hablado de permiso, hemos hablado de innovación, proyecto de ley de transmisión, se me olvidó un cuarto, no me acuerdo cuál era, y hoy día el tema de invasiones de franja. Este es un tema súper relevante que nosotros queremos instalar en la agenda y conversar. Este es un tema multidimensional. Aquí no estamos hablando de un problema técnico que se pueda resolver fácil, estamos hablando de personas, de la dignidad de las personas, pero también de la seguridad de las personas. Hay gente viviendo bajo las líneas donde no debieran estarlo y el peligro a la que están expuestas en el día a día es tremendo. Y la solución no es fácil. ¿Ya? Aquí no hay soluciones mágicas, no se trata de llegar y presentar recursos, pedir desalojar, porque tiene que haber una solución y una respuesta no solamente desde la empresa, sino también desde el Estado. Este es un tema altamente complejo, pero hay que abordarlo y requiere mucho trabajo y mucho tiempo. Y mientras antes partamos, va a ser más pronto que logremos esa solución. Así que esa es la invitación a que nosotros discutamos hoy día, conversemos respecto de este problema que tenemos que enfrentar como país, tanto el mundo privado como el mundo público. Tenemos que anticiparnos, tenemos que planificarnos. Agradezco también a Bomberos que está hoy día con nosotros, también a Senapred, por participar, porque esto requiere no solamente trabajo para tratar de prevenir estas situaciones, sino también para resolverlas y para reaccionar. Ojalá no nos veamos enfrentados a una emergencia en que ocurra algún incidente que pueda afectar estas viviendas que están bajo nuestras líneas, pero si eso llega a ocurrir, también tenemos que estar muy coordinados para poder reaccionar de manera la más rápida posible, evitar cualquier peligro, cualquier daño a las personas, y es por eso muy importante también, y le agradezco su presencia hoy día acá con nosotros. Así que esa es la invitación, que lo conversemos, que instalemos este tema y darle la relevancia que tiene dentro del país y dentro del quehacer nuestro como transmisora, y la invitación es a conversarlo con la mente abierta para tratar de lograr las soluciones que son tan necesarias. Así que muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Arturo. Bien, pues ya queda el titular, ¿cierto?, del tema que vamos a conversar el día de hoy, que tiene múltiples dimensiones, es social, es técnico, y una dimensión tal vez no tan enfocada en los medios de comunicación, guarda relación justamente con las líneas de transmisión eléctrica. Así que un momento de aprendizaje también el día de hoy. Vamos a compartir un video introductorio que nos va a dar cuenta de esta problemática que bien describíamos en palabras, pero a continuación veremos en imágenes. Hoy en día, más de 100.000 familias viven en más de 1.200 asentamientos informales en el país, de acuerdo a las últimas cifras de Techo Chile. Lejos de avanzar hacia una solución, los campamentos aumentan cada año debido a diversos factores y se emplazan en lugares no habilitados como laderas de cerros, riberas de ríos y franjas de servidumbre de líneas eléctricas.
Además de los problemas de seguridad que esto implica para las personas, es una situación que dificulta e incluso impide realizar normalmente las labores de mantención, lo que genera riesgos para la continuidad del suministro. ¿Cómo podemos dialogar y coordinarnos para prevenir los problemas asociados a estos asentamientos en franjas eléctricas? Bien, pues impresionante ahí cuando finalmente logramos visualizar y poner en imágenes esta problemática, pero la gran pregunta es, y se la vamos a hacer a Eduardo Tagle, que nos va a acompañar el día de hoy, ¿qué pueden hacer las empresas de transmisión? Así que le damos la bienvenida, nos acompaña, ¿cierto?, el fiscal de Transelec. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Qué buena pregunta hiciste. Yo creo que lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero creo que en esto a veces hay más respuestas. Yo creo que vamos a tratar de generar el problema. Hay muchas preguntas, pero no hay respuestas fáciles. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los asistentes que están acá, a la gente que está conectada también por streaming, sobre todo también a los organizadores de este gran evento. Qué potente el video que vimos, digamos. O sea, siempre es bueno poder ver con imágenes lo que implica, porque invasión de franjas no es muchas veces una casa, una construcción aislada. Tenemos casos de campamentos, campamentos muy grandes. Y no quiero repetir lo que dijo Arturo. Arturo hizo, la verdad, una muy buena introducción del tema, sé que me quitó algunas de las palabras. Pero ¿qué venimos a hacer acá nosotros? ¿Cuál es la idea de este conversatorio? Yo creo que lo principal que tenemos que hacer y un deber es empezar a generar conciencia. Yo creo que hay un deber de las empresas, digamos, yo creo que no necesariamente llamado a solucionar completamente el problema. Yo creo que acá necesitamos mucha participación pública-privada, necesitamos cooperación de distintas instituciones, de la autoridad. Es un problema que excede a la capacidad nuestra completamente, pero sí necesitamos generar conciencia, necesitamos generar estos conversatorios, necesitamos que la autoridad, que bomberos, que distintos cuerpos intermedios de la sociedad entiendan el problema y el riesgo que existe acá. No tengo ahí tiene un pasador de... Ya. Bueno, lo primero, como les decía, generar conciencia. Tenemos algunos datos de qué implica esto para Transelec, pero la verdad que esto es más allá de Transelec. Esto no es solamente nuestro problema, esto es un problema que hoy día está enfrentando todas las empresas transmisoras. Es un problema que excede incluso al problema de las transmisoras. El problema de los campamentos y el problema de vivienda en Chile se ha tomado a la agenda y creemos que esto tiene que ir de la mano de una solución integral. Voy a hablar un poco de qué herramientas legales contamos nosotros para que también se entienda, digamos, hasta dónde podemos llegar, contar un poco lo que estamos haciendo, pero también creo que aquí, francamente, también queremos pedir ayuda. Necesitamos enganchar a las autoridades, necesitamos cooperación y es un poco el objetivo. Voy a contar un poco lo que es nuestra realidad, porque como les digo, esto yo creo que excede a Transelec, esto es más grande que solamente nosotros, pero nosotros tenemos información de cómo esto nos afecta a nosotros para tener también alguna magnitud, aparte del video que recién vimos. Hoy día estamos haciendo un trabajo muy grande hace bastante tiempo de levantamiento de información. Eso es lo primero. Sin información es muy difícil saber cómo empezar a atacar este problema. Y al menos con imágenes satelitales, a través de inspecciones visuales, hemos detectado al menos 2.400 construcciones dentro de fajas de seguridad de nuestras líneas. 2.400. No todas son habitacionales, algunas sí. Y no solamente dentro de las fajas de seguridad, sino que al menos el 14% de esas construcciones están bajo de la línea misma. O sea, ya no estamos hablando de construcciones en zonas aledañas, sino que abajo de los conductores, con todos los riesgos que eso implica. Y no solamente son construcciones, hay algunas construcciones aisladas, hay algunas casas, hay algunas cosas que pueden manejarse, pero este número es bien impresionante. Estamos afectados por al menos 15 campamentos. Estos son campamentos que están hoy día informados en el catastro del MIMBU. Son campamentos, como decíamos, que... ¿Cómo solucionar este problema? Y lo decía bien Macarena, esto no es algo que uno pueda presentar un recurso legal. Yo acá, desde el punto de vista de abogado, uno puede presentar muchos recursos, pero esto tiene componentes sociales, tiene componentes con las comunidades, hay muchos componentes, hay un componente habitacional, hay un problema de situación de precariedad y de migración. O sea, esto es un problema bien multidimensional.
¿Con qué herramientas contamos? ¿Qué podemos hacer nosotros como empresa? Porque acá tampoco se trata de decir, bueno, acá está el problema y nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros, como Transelec, al menos estamos comprometidos con este problema y estamos tratando de buscar soluciones. Pero como les decía, solucionarlo solamente, pensar que solamente la empresa es la encargada y la responsable y va a ser la que va a despejar todas las construcciones bajo las líneas, creo que es irreal. Pero sí hay cosas que se pueden hacer. Primero que nada, lo que estamos haciendo, lo que les comentaba antes, información. Tenemos que tener catastro, tenemos que ser capaces. Estamos hoy día usando herramientas tecnológicas, estamos usando unas plataformas que con imágenes satelitales nos permite ir identificando campamentos, nos permite ir identificando tendencias para tratar de prevenir y para tratar de mitigar los casos. Eso es lo primero y creo que eso sí podemos hacerlo y estamos tratando de hacerlo muy bien. ¿Pero qué hacemos nosotros? Bueno, primero hay una gestión directa con propietarios. Podemos mandar cartas, hay cierto trabajo comunitario, sobre todo en las partes donde tenemos que hacer trabajo, pero eso es insuficiente, digamos. Mucha gente cuando está instalada ahí no es fácil llegar y decir que se tiene que mover, digamos. Sobre todo cuando hay un campamento, un sentimiento de comunidad, es difícil. Requerimiento a la SEC, lo estamos haciendo. Le estamos mandando denuncias, cartas a la SEC para sobre todo generar conciencia, levantar el problema y que nos entiendan y ver cómo nos pueden apoyar. Denuncia a la DOM, las direcciones de obras municipales, la verdad que también son acá un actor relevante, pero como sabemos muchas de estas construcciones son ilegales, digamos, y hemos visto que incluso la autoridad y las DOM en algunos casos han logrado ir resolviendo algunos problemas, pero está tan extendido que escapa también a las facultades. O sea, yo creo que esto no solamente no es algo que una empresa puede hacer, yo creo que un solo organismo del Estado tampoco puede hacer, se necesita una coordinación, digamos, yo creo que interministerial o de varias autoridades. Y por último, esto es bien legal, bueno, recursos de protección, lo hemos hecho en el pasado, no recursos de protección en contra de las comunidades, sino que recursos de protección a favor de ellas, velando por la seguridad, porque acá hay un problema de seguridad muy grande que es lo que nos preocupa, es lo principal. ¿Cuál es el problema? Yo creo que lo comentó Arturo, salió en el video. Hay dos grandes problemas y están puestos en ese orden porque yo creo que ese es el orden de prioridad. El primer problema de esto, seguridad de las personas. El hecho de que la normativa diga que no pueden haber instalaciones, construcciones, familia bajo las líneas, no es por capricho, digamos, no es, tiene una razón de ser. Y lo principal es que acá se afecta a la seguridad de las personas. Las personas que están viviendo bajo los conductores, puede que no lo sepan, nosotros estamos tratando de hacer campaña de información, pero están en un riesgo constante. Estas son líneas de alta transmisión, son líneas complejas, son líneas en las que podría ocurrir alguna falla, o sea, es una zona altamente riesgosa vivir abajo de una línea de transmisión. Y en ciertos casos creo que puede hablar de la falta de solución disponible que no queda otra, creo que también puede haber falta de conciencia de la gente del peligro real que implica estar viviendo bajo línea. Y la principal preocupación nuestra de la autoridad tiene que ser la seguridad de las personas. Segundo, continuidad de servicio. Esto tampoco es menor. Como se mostrará en el video, sobre todo en esas zonas donde hay campamentos, es muy difícil y en algunos casos imposible de acceder. Estas son líneas que en muchos casos son líneas antiguas, son líneas que necesitan mantenimiento, se tienen que reemplazar los conductores, se tienen que reemplazar equipos. ¿Y eso por qué se hace? Uno, para prevenir fallas, porque son activos que requieren mantenimiento. Y dos, para ir renovando y mejorando la calidad de servicio. Acá no solamente se está poniendo en riesgo a las personas que viven ahí, que es lo principal, se está poniendo en riesgo también el suministro y en algunos casos suministro de grandes centros de ciudades. Se puede poner en riesgo el suministro de Antofagasta. Y pensemos en todo lo que implica. Esto no es una afectación, digamos, para Transelec, esto implica dejar ciudades, comunas sin luz, hospitales, familias. Hoy día el acceso a una calidad de servicio y a tener electricidad constante es, digamos, una necesidad básica. Y si nosotros, las empresas, no somos capaces de ingresar para hacer los mantenimientos de los trabajos, estamos poniendo en riesgo eso, digamos. Y el problema, sobre todo cuando hay campamentos, es que en caso de emergencia, ya sea mantenimiento, sea que haya un incendio, sea que incluso que haya algo no relacionado con la línea, porque acá estamos hablando que en ciertos campamentos pueden haber incendios bajo las líneas no ocasionados por fallas de la línea misma. Hoy día bomberos no tiene cómo acceder muchas veces. No hay mecanismo, no hay una red húmeda, no hay grifo y genera un problema bastante grande y eso excede necesariamente estas líneas. De más está decir que un incendio que en cualquier lado sería una catástrofe, imagínense un incendio abajo de una línea de transmisión, lo que eso puede generar, digamos. O sea, solamente el calor generado abajo podría generar caídas de conductor y podría causar una catástrofe que esperamos que no pase. Y esto es un riesgo latente hoy día. Yo creo que nosotros acá, yo agradezco mucho la oportunidad de este conversatorio. Siendo sincero, creo que estamos atrasados. Esto es un tema que teníamos que empezar a generar hace tiempo. Creo que es bueno que lo estemos haciendo ahora. Me encantaría ver a toda la industria detrás de esto, porque sabemos que Transelec no es el único.
Y agradezco mucho también a nuestros panelistas que nos van a venir a contar sus visiones de distintas ópticas, desde la óptica de Senapred, de bomberos, una óptica legal, una óptica comunitaria y sobre todo también operacional dentro de Transelec. Así que espero que sea un conversatorio muy interesante y no sé si vamos a salir con muchas respuestas, espero que quizás el objetivo es salir con más preguntas que respuestas. Pero los dejo ahora de nuevo con Macarena y seguimos con el panel. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a ti por entregarnos contexto de un problema que bien decíamos es multidimensional, pero por ahí dicen que cuando tenemos más preguntas que respuestas es que vamos en el camino correcto. Dale adelante nomás para que podamos conversar de manera cómoda, saludar nuevamente a quienes están en el streaming y recordar también que, y ahí me confirmarán, ¿cierto?, que los campamentos desde la pandemia en adelante han ido en aumento, un 31,1% de acuerdo a la reciente medición, de acuerdo a la anterior, han aumentado los hogares, las familias que viven en campamentos, asentamientos irregulares, y eso significa un gran desafío para aquellos que están en las líneas de transmisión, pero también para aquellos tomadores de decisión en un tema tan complejo como es el tema habitacional. Así que la problemática pareciera, y ahí me confirmarán, ¿cierto?, si es que también es creciente para aquellos que trabajan en este rubro, como en otros más que tienen que ver con este tema. Me voy a instalar yo por el lado de acá para empezar a invitar y hacer pasar adelante a quienes me van a acompañar en esta conversación. Quiero invitar a Daniela Videla. Hola, Daniela. Bienvenida, trabajadora social, especialista en comunidades y participación ciudadana de la consultora NISA. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a José Miguel Hernández, abogado del Grupo Evans, con un magíster en Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Bienvenido. Saludamos también a Gabriel Huerta, vicepresidente, aquí está, superintendente, vicesuperintendente, mire, está bien escrito, lo leí mal, del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Gabriel, gracias por acompañarnos esta mañana. Saludamos también a Miguel Ortiz, subdirector de Gestión de Emergencias del Servicio Nacional de Emergencias, Senapred. Y le damos la bienvenida a quienes de la casa. Tenemos a Jorge Vargas, vicepresidente de Operaciones de Transelec. Bienvenido también, gracias por acompañarnos en este panel de conversación. Pero antes de comenzar el debate, antes de conversar propiamente tal, queremos recordar un caso que a lo largo de este año nos conmocionó y nos conmovió a todos, y que muestra hasta dónde puede llegar el riesgo presente en los distintos campamentos. Veamos el video y luego ponemos en contexto. Este año, todos nos conmovimos con la noticia del brutal incendio en el campamento de Cerro Obligado, en Coronel. 8 menores de edad y 6 adultos perdieron la vida a causa de un fuego que se originó en una vivienda de material ligero y debió ser combatido por 5 compañías de bomberos. Por su falta de servicios básicos, caminos y por características del lugar donde se emplazan, los habitantes de campamentos se exponen a importantes riesgos y a la dificultad de apoyo en caso de emergencia. ¿Cómo colaboramos, cada uno desde sus responsabilidades y posibilidades, para evitar nuevas tragedias? Bien, pues cuando finalmente hay vidas involucradas y a todos nos conmueve, cuando especialmente son niñas o niños menores de edad los que se ven afectados, que pierden la vida por un incendio, es que ya toca una fibra distinta al problema. Yo decía que es multidimensional, pero además tiene que ver con esto que nos conmueve tanto, ¿cierto? Es decir, personas, compatriotas nuestros que viven en condiciones muy complejas. Quiero hacer la salvedad que en el caso del incendio de Coronel sucede, ¿cierto? No sucede justamente dentro de una franja eléctrica, pero queríamos traer el tema a colación para darnos cuenta de la magnitud del problema que significa y los daños que esto puede causar. Voy a partir de inmediato la ronda de preguntas y quiero partir con Gabriel y preguntarles qué dificultades enfrenta Bomberos a la hora de socorrer emergencias de asentamientos precarios. Voy a contar que yo fui reportera en mi época de juventud en Valparaíso, donde también hay un problema brutal sobre dónde se asientan las personas. Por lo tanto, la dificultad para combatir esos incendios, ¿cuáles son? Gracias, pensé que me iba a decir que eras bombera, ¿no? ¡Ay, casi! Bombera. No. Generé mucha expectativa, a ver. Gracias por la invitación. Siempre la problemática de bomberos
es que de los bomberos se acuerdan cuando hay incendio. Estas actividades, estos conversatorios, hace un tiempo atrás no eran considerados los bomberos en parte de este conversatorio, por lo tanto siempre una de las dificultades que tenemos es que en la parte de la prevención no nos consideran, siendo que la experiencia de los incendios está acá. Y por lo tanto uno nota cuando las empresas, como decía Arturo, cuando las empresas se empiezan a involucrar en estos temas, los bomberos nos damos cuenta cuáles son las empresas que dentro de sus políticas, dentro de su estrategia, dentro de sus objetivos, está estos temas de la parte de la seguridad de proceso. Cuando en la seguridad de proceso se consideran los temas de la comunicación, el relacionamiento con las comunidades, y uno lo nota en terreno. Y por lo tanto, de las primeras dificultades que hay es que cuando los bomberos vamos a los incendios, ya sean los asentamientos, las comunidades, en las empresas, nosotros cuando vamos a un incendio en una empresa sabemos si el sistema de emergencia o de seguridad de la empresa es un buen sistema independiente del incendio. Porque el trabajo se nota, y cuando no hay trabajo pasan estas desgracias. Y eso es como la primera dificultad que nosotros tenemos, es que en estas cosas donde nosotros tenemos mucho que aportar, en estos conversatorios, en estas actividades de las empresas, este es del rubro eléctrico, puede ser de otros rubros, de la sanitaria, tenemos problemas con los anegamientos, con la inundación, en los forestales, etcétera, no nos incorporan. Y esa es una problemática que siempre hemos tenido, así que gracias por la invitación y tener la oportunidad de estar en estos temas. Yendo al incendio Coronel, la principal dificultad, ¿cierto?, es que no hay un ordenamiento en este tema de los asentamientos, no hay un ordenamiento en cuanto a los accesos, a las distribuciones, a cómo se están distribuidas propiamente tal las casas, y en las dificultades para llegar, para los accesos, para el abastecimiento de agua. Nosotros los bomberos nos hemos preocupado siempre, el Cuerpo de Bomberos de Santiago cumple 160 años, el 20 de diciembre, la próxima semana. Así que, para que lo recuerden. Y nos creamos a raíz de un incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, que es donde está el antiguo Congreso, donde murieron más de 2.000 personas, que era como el 20% de la población en Santiago en esa época. Entonces, esas son las dificultades que tenemos. Y volviendo al tema de los incendios, tenemos esa problemática en los asentamientos, en los campamentos, de cómo nosotros ingresamos, cómo nosotros abastecemos de agua. Y nos hemos ido desarrollando con el tiempo para ir llevando más agua de la que necesitamos, porque no hay grifo. Y por lo tanto, nuestros proyectos están enfocados en el abastecimiento de agua. Nosotros llevamos en los carros bomba hace muchos años, llevamos piscinas donde coordinamos con Senapred, a través del SINAPRED, que es el Sistema Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre, para que en esos incendios las comunidades, las regiones nos muevan el agua a las dependencias. Y ahí nosotros vamos trabajando y vamos solucionando los problemas. Pero también es clave el relacionamiento con las comunidades. También nosotros nos damos cuenta cuando las comunidades están organizadas. Cuando están organizadas nos abren el paso, nosotros vamos, nos coordinamos, sabemos cuánta gente hay, las personas, y por lo tanto esa es una dificultad que también se nota cuando las comunidades no están organizadas. Estaba siguiendo el ejemplo de la línea cuando están las comunidades, si bien es cierto no se pueden sacarse, porque uno las podría sacar, como decía Arturo, le ayudáis para que tengan casa y se te va a volver a llenar y eso no va a caer nunca, pero también ese trabajo con el relacionamiento de las comunidades clave, de la forma de cómo ellos hacen primero prevención y después cómo ellos hacen y se organizan para una respuesta de emergencia. Y quiero, mira, iba a ir en lo técnico con Senapred, pero abriste una conversación importante que tiene que ver, ¿cierto?, con el relacionamiento comunitario. Por eso, Daniela, quiero seguir contigo y para preguntarte qué rol juega el diálogo en las comunidades para prevenir este tipo de riesgo. Y finalmente, conociendo de dentro estos asentamientos, hay una lógica social que tal vez muchos de afuera no conocemos internamente. ¿Qué rol juega? Justamente lo que hablaban desde bomberos,
la relación comunitaria para poder hacer frente a este tipo de emergencia? Buenos días. Creo que Gabriel apuntó directamente a lo que hoy día nos convoca, que es el conversatorio, y creo que la partida primera que tenemos que tener como personas y como chilenos es la apertura a la conversación. Creo que hoy día, si nos escuchamos a las comunidades que están dentro de la franja, vamos a poder avanzar muy poco en lo que en verdad hace Transelec, que es cambiar conductores, entregar un buen servicio, tenernos conectados a todos desde Arica a Punta Arenas. Si no tenemos esa comunicación, es gravitante, van a pasar más problemas de lo que necesariamente quisiéramos. En particular, hoy día nosotros estamos trabajando con el equipo de NISA, una consultora que está prestando servicios a Transelec en comunidades, en particular en Antofagasta. En el video inicial que nos mostró el amigo, básicamente las torres están dentro de las casas de los vecinos. Y nuestro primer acercamiento, que ya lleva por lo menos 5 meses en ese sector, ha dado un muy buen resultado, porque hoy día están haciendo un cambio de conductor. En estos minutos están trabajando nuestros operadores allá, pero además nuestro equipo está trabajando con esas familias. Son 73 personas que están siendo movilizadas y trasladadas para su propia seguridad. Entonces, creo que ese es un muy buen camino. El primero es llegar donde las familias, contarles qué estamos haciendo, por qué es importante el trabajo que hace Transelec, saber que ellos entiendan que es el 70% de la energía dentro de la ciudad, que podemos dejar a los enfermos de diálisis sin energía, que cada 3 días se están dializando, que el hospital no deje de funcionar. Tuvimos hace poquito una crisis de agua en Antofagasta, estuvieron 4 o 5 días sin agua, y lo más raro fue que el área donde estábamos trabajando nosotros con las familias no dejó de tener agua. Raro, extraño, muy extraño, pero creo que es gravitante. O sea, si no nos sentamos a conversar con las comunidades, si no somos capaces de ver qué necesitan y hacia dónde van. Sabemos muy bien que las torres llegaron mucho antes que ellos, estamos claros, pero si les damos la cabida de trabajar en conjunto, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos de la 8ª compañía de Antofagasta, que se sumaron al trabajo que tenemos hoy día, nos han hecho charlas, hemos podido implementar un plan de emergencia con las familias, y para que usted esté tranquilo de que ese trabajo se está haciendo en Antofagasta, y el cuerpo de bomberos se ha aportado a las mil maravillas con las familias. También hemos podido trabajar con Senapred y también hemos liderado este trabajo comunitario con las autoridades. Nos ha costado un poquito con algunas, pero hemos avanzado mucho. Creemos que fuertemente hoy día la comunicación, el diálogo es, vuelvo a repetir, es gravitante para nosotros el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que si nosotros no hubiéramos llegado 5 meses atrás, a veces suena peyorativo decirlo, pero caminar el territorio, hablar el territorio, comer el territorio, estar ahí, hace que la lógica cambie muy distintamente. Lo que ustedes vieron en las imágenes, chiquillos, es eso. Estamos subiendo literalmente un cerro. Y todos los días lo caminamos con el equipo para que la gente sienta la confianza de trabajar con nosotros, de que puedan entender que a las 7 de la mañana empieza el traslado y puede durar hasta las 10 de la noche, en los casos más graves. Pero hemos tenido, de verdad, como dice mi jefa, un trabajo flor, y que lo hemos podido liderar con mi equipo que está por allá y el grupo que está en Antofagasta. Claro, porque finalmente se están adelantando a una emergencia y gracias por compartirnos lo que tú puedes vivir en el territorio y que muchos de nosotros vemos a la distancia. Pero finalmente, cuando trabajan en esa mirada, están evitando un conflicto o una crisis como la que se vivió, por ejemplo, en Coronel. ¿Cómo enfrenta en este caso Senapred una emergencia en campamentos, en este tipo de asentamientos que sabemos que son precarios, que están en terrenos irregulares y específicamente cuando están bajo una línea? ¿Cómo se maneja eso? Bienvenido, por lo menos. Agradecer la invitación, sumarme a lo que decía Bomberos. Creo que cada vez no hay que hablar de lo privado en forma independiente, sino que cómo la alianza público-privada puede generar una instancia
hacia el bienestar de las personas. Ese es el foco final que busca toda acción y que busca el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Bueno, comentarles primero el saludo de nuestro director nacional, y que además agradece esta invitación. Nosotros partimos como servicio, muchos nos conocieron como la ex ONEMI, en enero del año 2023. Entonces, la discusión inicial, que quiero solo hacer esta introducción para que se entienda un poco el contexto de lo que ha sido este primer año, era cómo lográbamos hacer ese cambio de la ONEMI a un servicio que viene con una nueva normativa, que viene con una nueva forma de poder hacer las cosas en pro beneficio de la población. Y partimos con incendios forestales, con 2 grandes inundaciones que significaron un trabajo conjunto con cada uno de los entes. Y en esa línea nos tocó mucho trabajar con asentamientos irregulares y cómo era posible entregar una solución a aquellos asentamientos que no están reconocidos ni siquiera en el nivel comunal, que tienen conexiones bastante precarias y que eso genera también una poca capacidad de reacción o de entender el entorno, como lo decía don Gabriel, porque no tienen planes de contingencia, no hay una forma de hacer. Pero ¿cómo avanzamos en esta línea? Nosotros ya la próxima semana, encabezados por la Superintendenta de Electricidad y Combustible Marta Cabeza, nos vamos a juntar con la empresa eléctrica, y esto estaba previsto incluso con anticipación, para trabajar en el ámbito preventivo, no solo ver cómo vamos a atenderlo, sino cómo podemos evitar los incendios, y no solo en la zona urbana, sino que también en estos asentamientos irregulares. Y en este trabajo no solo lo lidera, si bien lo lidera Senapred, es un sistema que está interrelacionado con bomberos, con carabineros, con salud, y tiene que estar enmarcado dentro del ámbito local que es el municipio. El primer ente respondedor es el ámbito local, a través de los planes de reducción de riesgo de desastre. Hoy día la ley súper clara establece 2 ámbitos de acción con 2 pilares muy fundamentales, que es la prevención y la respuesta. Nosotros hemos establecido un plan estratégico, primero para los incendios forestales, que viene trabajándose desde el mes de septiembre. Tenemos un estado preventivo entre la región de Atacama y Magallanes de mayor recurrencia de incendios forestales en el periodo. Entonces, en esa línea, lo que hay que hacer es trabajar en la prevención. O sea, hay mucho mito de que cada peso invertido en prevención son 5 en respuesta. Podemos llegar a muchos números, pero lo principal, y vuelvo a insistir que creo que la alianza público-privada es la que nos va a permitir llegar efectivamente a generar instancias de un trabajo conjunto, porque hoy día ya lo estamos haciendo y ha sido comprobado de la rehabilitación que se hizo post-incendios. Trabajamos muy de la mano con las empresas, se generaron conexiones eléctricas, se generaron establecimientos por primera vez de tener planos de cómo debe instalarse una vivienda de emergencia posterior a un desastre. Porque anteriormente solo se entregaban los kits y después era el usuario quien finalmente decidía cómo se conectaba, cómo hacía el trámite. Hoy día hay una alianza para conectar adecuadamente. Entonces, en esta línea, cada vez que ocurren situaciones de emergencia, existe una coordinación previa, existen los comités de gestión del riesgo de desastre, y eso nos permite planificar adecuadamente la respuesta. Generalmente no quisiéramos tener las imágenes que lo decían de coronel, pero como lo decía Eduardo Tagli recién al comienzo, no es un trabajo solo de Transelec, es un trabajo estratégico de cómo público, privado, voluntariado y la comunidad organizada, como lo decíamos recién, logramos coordinarnos para una adecuada respuesta. Los asentamientos, tal como lo vimos también en la primera imagen, es una situación que cada vez que yo logro movilizar a esa población, vuelve a ser ocupada porque finalmente genera un beneficio. Hay una familia que tuvo una vivienda finalmente transitoria o definitiva, entonces yo me vuelvo a instalar y esto se transforma casi en un periodo que no termina. Entonces lo que hay que trabajar son de los ámbitos locales los planes reguladores, una política. O sea, que tiene que existir una política de Estado, no puede ser una problemática de la empresa, del municipio, hay que verla como Estado, cómo logramos que estos asentamientos en el mediano o largo plazo, porque esto no va a ocurrir en el corto plazo, no vamos a lograr que estos asentamientos salgan de una zona de riesgo. Y no solo eléctrico. Decimos tsunami, si uno se va, tuve la ocasión de, no lo veo por ahí, de un colega de Transelec que estuvimos en el 2010. Y todas las zonas que se evacuaron, que son zonas de peligro, siguen habitadas hoy día por población que quiere una excelente vista hacia el borde costero.
Y se le va a olvidar esa vista cuando venga el próximo evento de sismo tsunami, donde vamos a tener que lamentar nuevamente pérdida de vida humana, porque no hay una responsabilidad que va desde la persona, así que también la persona es responsable de dónde se emplaza. Entonces siempre es la responsabilidad del Estado, desde el privado, no la responsabilidad de la población, que tiene que tomar conciencia que está en una zona de riesgo. Y solo para terminar, hay un trabajo que tenemos que empezar a visualizar con los municipios, con el nivel provincial y nacional, que son los mapas de amenaza por parte de los organismos técnicos, y cómo esos mapas se traducen en mapas de riesgo. Es decir, mirar el entorno, la vulnerabilidad, y conversar en estos trabajos en terreno a la población de que está expuesta a una zona de riesgo. ¿Cómo podemos ir haciendo asentamientos, movilizando a esa población para que tome conciencia de que el lugar donde está, hoy, mañana o más tarde, va a tener una situación de emergencia, y lo que queremos es oportunamente generar instancias de prevención? Eso quería decirme. Muchísimas gracias. Claro, porque finalmente entiendo, usted habla de la alianza público-privada, pero también hablaban por acá de que las autoridades, me imagino locales, que tienen más contacto con las comunidades, tomen conciencia de esto, pero también educar a esta misma población que muchas veces, a algunos, no todos, no les queda otra solución más que encontrar un espacio donde poder asentarse y poder avanzar a poder tener un lugar, una habitación y una comunidad donde poder desenvolverse. Es multifactorial, pero finalmente estamos hablando de la transmisión, y ahí quiero saludar a Jorge Vargas y preguntarle, cuando hablamos de seguridad, ¿cuáles son los riesgos que implican, cierto, para de la dimensión operacional para el sistema? Algo nos adelantaban acá, decían, bueno, tal vez lo que pasa allá impacta a la persona que se está dializando a kilómetros de distancia. ¿Cuáles son los riesgos reales de esto cuando hablamos en materia de seguridad? Gracias, Macarena. Escuchando a Gabriel, Daniela y Miguel, la verdad que sentimos como Transelec una satisfacción bien grande al tener esta conversación. Los primeros que nos damos cuenta que sucede un fenómeno que impide cumplir con la misión que tenemos, que es transmitir energía a todos los chilenos, nos damos cuenta que en realidad los fenómenos que van pasando son poco conocidos. Y generar estas instancias de conversación justamente eleva a distintas instituciones que pertenecen al país a abordar ese tipo de problemas. Nosotros venimos detectando elementos que se ponen bajo las líneas de transmisión, yo diría que desde que las líneas de transmisión existen, digamos, y eso sucede a nivel Chile y a nivel de otros países de Sudamérica y del mundo. Hay múltiples riesgos que implica tener un evento debajo, que pueden ser elementos muy sencillos, una construcción pequeña, un par de casas, o finalmente un asentamiento grande de personas. En cualquier de los dos, sobre todo en el último caso, en el cual hemos visto un número creciente de poblaciones o de tomas ilegales dentro de eso, el mayor riesgo que nosotros le tratamos de transmitir a la gente es el riesgo de seguridad de las mismas personas que viven debajo. Y es porque los conductores transmiten electricidad, este es un nivel de extra alta tensión, de 220.000 volts hacia arriba. Nosotros tenemos 220 volts en nuestras casas, y esto es 1000 veces sobre eso. Entonces, no es necesario tocar la instalación eléctrica para electrocutarse. Y eso a veces la gente no lo sabe. Entonces nosotros hacemos una entre comillas, pedagogía, o le enseñamos a la gente, pero nos enfrentamos a una realidad que la gente quiere, como decías tú, necesita un lugar donde vivir. Y muchas veces esto pasa por problemas mucho más básicos de los estados, que realmente después sucede en Sudamérica, que ocupan lugares donde no hay nada, y los lugares donde no hay nada comúnmente son las líneas de transmisión. El primer riesgo, por lo tanto, es un riesgo a las personas que viven debajo de las instalaciones. Y es un riesgo de electrocución, es un riesgo de incendio, y también se produce un riesgo a través de un incendio, como lo vimos en Coronel, que sucede un incendio por instalaciones precarias en las casas que provoca daño en las instalaciones eléctricas. Ese es el primero y es el más evidente, el que más, digamos, nosotros tratamos de transmitir a la gente que está. Y sobre quienes más focalizamos, diría yo, es sobre las personas que están viviendo bajo las líneas, que están viviendo bajo los conductores. Aquí no basta con vivir bajo los conductores, ya acercarse es un riesgo. Por eso hay una franja de seguridad. Solo para imaginarlo, a ver si solo alguien sabe, ¿qué tan cerca es? En una línea de 220.000 volts, como la que estamos trabajando hoy día, reemplazando un conductor eléctrico, cables eléctricos, con acercarse a 1,5 metros, 2 metros, ya te puedes electrocutar.
Entonces, y eso muchas veces la gente no lo sabe, el común de nosotros no lo sabe, porque es y yo creo que es el gran desafío de estas empresas como las nuestras, que entregamos un servicio público súper importante para el país, para el desarrollo del país, pero que en sus componentes técnicos no es tan sencillo de interpretar, porque uno lo asocia a electricidad de un modo distinto, en distintas capas. El segundo riesgo que nosotros también tratamos de transmitir, y que está en otros niveles porque eso no le impacta directamente a las comunidades, es el riesgo sobre la operación de la red en su conjunto. Los conductores eléctricos, al transmitir electricidad, se calientan, y el calentarse produce una dilatación en el conductor, en los cables. Y esa dilatación baja, hace que las líneas bajen un poco dependiendo de la temperatura. Y por eso en la temporada de incendios, que ahora hemos trabajado fuertemente con Senapred, trabajamos en que eso no baje tanto, y hay límites para que baje, porque si no, el calor eso y el incendio y todo eso puede provocar más daño aún. Entonces, acá puede producirse eso, y cuando nosotros tenemos asentamientos debajo de la línea de transmisión, tenemos que poner restricciones aún mayores a la transmisión. Y eso implica, eventualmente, que el sistema para el cual está diseñado no pueda sacársele el máximo provecho, y aumentan los costos de la operación de la red. Nuevamente, son riesgos que no se ven, que uno lo ve desde la operación, que uno ve desde el mantenimiento, y que nuestro gran trabajo ha sido en este tiempo, principalmente con las personas que están en los lugares donde están invadidos, es transmitirles esto. Pero también les transmitimos a ellos son súper conscientes, pero dicen, ok, pero ¿dónde vivo? Y los que llegan, nuevamente la educación, les transmitimos, ok, pero yo no lo sabía, ¿y ahora dónde vivo? Entonces, empezamos con un problema bien complejo, que para la solución también tiene que ser multidimensional. Agrego un elemento adicional, que son, yo mencionaba el componente de riesgo a las personas por la ubicación, y el riesgo de la operación, del costo de la operación del sistema eléctrico, pero cuando sucede una falla, se produce una falla en el conductor eléctrico, en la línea, se puede producir la pérdida de energía a una ciudad importante. Hoy día estamos trabajando en Antofagasta, más de 400.000 personas viven en Antofagasta, y cuando se produce una falla producto de este tipo, son 400.000 personas que dejan de tener energía, y por lo tanto tiene un impacto bien grande. Eso yo diría que en grandes rasgos son los riesgos que hoy día nosotros enfrentamos, y por eso que creo que la solución de coordinarnos entre las distintas empresas, de coordinarnos con las distintas instituciones, sean estatales o de servicio público que están anexas al Estado, creo que es fundamental, como también lo vamos a ver en el caso de Antofagasta un poco después. Claro, y también esto aporta mucho también para visibilizar y poner sobre la mesa la problemática que tantas veces, no sé, a través de los medios, que es de donde uno le toca estar, va solo a la emergencia. Murieron tantos niños, el asentamiento era irregular, pero bueno, hay muchos factores que acompañan a esto. Quiero preguntarle a José Miguel, bienvenido también, ¿cuál es el margen de acción, cuál es el rango que tienen en este caso las empresas de transmisión cuando justamente hay invasión en las franjas y la construcción de viviendas? ¿Y cómo se puede avanzar en este sentido desde el marco jurídico? Y me imagino, voy a sumarle esto, cuando además tiene una componente social y humana. A ver, es un tema que es más allá de lo jurídico, ¿no? Lo dijo Eduardo al principio, que es un tema que es parte de un macro problema, donde lo jurídico al final es la última pata. Un tema que es súper preocupante y que se ve hace ya un tiempo es la falta de Estado. En Chile ha habido una permanente falta de Estado. Les aseguro que el tipo que está acá abajo con la fuente chilena tiene al Ministerio de Salud encima con las mayonesas, a la municipalidad con las patentes, los carabineros con los ruidos molestos, y el tipo que tiene el puesto azul vendiendo anticucho de cualquier cosa en MEX, nadie lo molesta. Acá en el mundo eléctrico pasa más o menos lo mismo. Hoy día, para presentar una concesión eléctrica, la cantidad de papeles y la cantidad de información que requiere el SEC es abismal. Una admisibilidad hoy día está tomando 5 o 6 meses. Es decir, solamente el vamos para iniciar el proceso. Porque nos piden de todo. De todo. Es decir, hasta cambiar el color de la viñeta del plan al gusto de la SEC. Pero cuando ocurre un problema como este tipo, como una toma, uno recurre a la autoridad y la autoridad no se hace parte. No tiene los medios, no tiene el tiempo, no tiene la gente. Por lo tanto, las empresas muchas veces están solas. Tenemos que lidiar no solamente con el tema social. Hoy día tenemos que lidiar con mafias. Muchas veces, debajo de estos asentamientos, hay mafias que se dedican a la venta de terrenos. Y la gente que está ahí compra terrenos que están administrados por mafias. Hace muy poco tiempo atrás nos tocó ir a ver un caso de una línea en Arica
tomada por una toma que se veía normal y resultó ser que esa toma estaba controlada por el tren de Aragua. Entonces, ¿cómo entramos ahí? Me tocó ir personalmente a la visita técnica y no sé si alcanzamos a caminar más de 20 metros. Después supimos que estaba el tren de Aragua, pero fue cosa de entrar para darse cuenta que era un lugar que era absolutamente impenetrable. Lugares en Arica donde no entran ni carabineros. Entonces, el problema que tenemos es que hoy día no hay Estado para defender muchas posiciones que no solamente son de interés de la compañía, sino de interés, ya hablamos que es un servicio público que está el país completo interesado, pero no hay forma de abordarlo. Ahora, no todo es tan negro. Yo creo que el último fallo de la Corte Suprema del mes de septiembre, en el caso de una línea de Engie, que es Pozo del Monte, Tarapacá, la Corte Suprema reconoce este problema. Y el tirón de oreja, afortunadamente, no va a la compañía, va al Estado. Primero, la Corte Suprema reconoce que hay un problema social, delicado que tiene que ser tratado con la sutileza que el problema de dignidad de las personas amerita en base al cumplimiento de legislación nacional e internacional. Segundo, le llama la atención a la Superintendencia de Electricidad, porque la compañía, en el recurso de protección, logró acreditar que hizo todos los medios posibles para tener ayuda del Estado a través de la Superintendencia para poder sacar a estas personas. Tercero, la Corte reconoce que hay un riesgo inminente a la vida de estas personas que están viviendo debajo de la línea. Es decir, hay una garantía constitucional que parte de la base de que el más perjudicado hoy día es la persona que, sin saberlo, como recientemente se decía, está viviendo bajo un conductor y no tiene idea cuáles son las consecuencias de estar ahí. Y cuarto, la Corte ordena el desalojo, da un plazo de 6 meses, todavía estamos en veremos a ver qué va a pasar con ese desalojo, pero la responsabilidad de hacerse cargo de instalar a esas personas se lo pasa al Ministerio de la Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio del Interior. No le pasa esa responsabilidad a la compañía. Entonces, si bien acá hay un muy buen fallo, tenemos que esperar a ver cómo se va a cumplir, creo que hay un cambio de tónica en términos de cómo la jurisprudencia está abordando el tema. Porque este tema no puede, lamentablemente, no puede quedar a solamente voluntad de la compañía. Como yo les decía, hay temas que son socialmente tan graves que una compañía por sí sola no lo puede hacer. Yo no sé si una compañía hoy día estará dispuesta a mandar a una brigada, 4 o 5 trabajadores a meterse en una población que está controlada por el tren de Aragua. Hay un tema de que la compañía no puede ir más allá de lo que puede sin la ayuda del Estado. Yo creo que este último fallo, en ese sentido, es muy positivo. Veamos a ver cómo se cumple. Hay 6 meses para desalojar a las personas, hay 6 meses para relocalizarlas, y ahí la responsabilidad, como les comentaba, está en manos de los ministerios. Y esa relocalización, claro, lo tiene el MIMBU, bien lo explicaba. Qué complejo, porque finalmente cada campamento y cada asentamiento tiene una lógica social distinta, porque aquí nos contaban en Antofagasta que entran, caminamos, comemos en el campamento, pero hay otras donde la dimensión es distinta cuando tienen otro tipo de control. Así que el problema se nos hace aún más complejo cuando le hacemos doble clic a finalmente quiénes están en los campamentos y quiénes son quienes finalmente controlan esto. Hablábamos justamente de Antofagasta como uno de los lugares donde también se está realizando este trabajo de mantención que hace Transelec bajo justamente una vía, una línea donde hoy día viven, lo decíamos, miles de personas. Los invito a todos a revisar el siguiente video que nos va a poner en contexto para luego seguir en nuestro conversatorio. La línea fue construida hace el año 2000. Esta zona todavía era despoblada y en el último tiempo, estamos hablando desde el año 2008 en adelante, hemos visto una situación de mucha llegada de población que se fue instalando en torno a la línea y debajo de la línea, lo cual nos ha provocado el gran problema de impedir el normal mantenimiento de esta línea. El mantenimiento consiste básicamente en el cambio de los conductores. Pero aquí el desafío más importante es cómo hacemos los trabajos con esta población en el entorno de la línea. Vecinos, vecinas, recuerden que ya inició el plan de traslado. A partir del 29 de julio ya estamos trabajando fuertemente en términos de relacionamiento comunitario con
Macrocampamento Balmaceda, Flor del Norte y Campamento Arenales. De esa manera nosotros estamos absolutamente preparados y coordinados para la ejecución del trabajo que se viene. En esta primera etapa nosotros vamos a realizar un plan de traslado temporal de 74 personas y la idea es interferir lo menos posible en la vida cotidiana de las personas. Hemos estado reunidos con las máximas autoridades regionales, toda una mesa de trabajo para articular todas estas instituciones para poder desarrollar adecuadamente estos trabajos. A partir del 4 de enero y aproximadamente hasta mediados del mes de febrero se van a repetir estos traslados. Así que estamos realizando todos los esfuerzos para que esto salga de la mejor manera posible. Bien, pues ahí está, ¿cierto? La situación que se está viviendo en Antofagasta y que bien nos describían. Quiero seguir con Jorge para hablar, ¿cierto?, de esta coordinación. Vemos, ¿cierto?, justamente en el caso de Antofagasta, que el proyecto de la mantención de estas líneas ha sido una gestión que va incluso más allá de lo operacional. A mí me llama la atención cuando en el video dice, no queremos intervenir la vida cotidiana de las personas. Y eso claramente tiene una dimensión que no es técnica, que no es operacional, tiene una dimensión con cómo hacemos que estas personas puedan seguir su vida cotidiana de la mejor manera posible. Por lo tanto, ¿cómo ha sido este trabajo de coordinación con las múltiples funciones y miradas no operacionales que implica estar trabajando en un campamento y que aquí sí han podido intervenir, ¿no? Sí, yo diría que el proyecto de reemplazo de conductores de la línea Atacama-Esmeralda probablemente ha sido uno de los proyectos que es un proyecto de mantención, es una mantención importante, es una renovación de un conductor. Nos ha puesto el desafío de conectar muchas partes, no solamente internas de la compañía, sino que a nivel fuera de la compañía. Por el lado público, la participación de Seremi Energía, la Seremi Dafne, la SEC, Jessica, la directora regional, también a nivel central, digamos, gente del Ministerio de Energía y a nivel central también de Marta Cabeza, y de Senapred, que tomó de alguna forma el liderazgo de coordinar estas actividades en una etapa de prevención, porque aquí estamos cambiando un conductor eléctrico en una etapa anterior a que suceda un evento, que suceda una falla o un impacto a la gente. Y también la preparación con bomberos ha sido un mundo público con el cual nosotros comúnmente nos coordinamos para ciertos eventos, como por ejemplo para la temporada de incendios, para la temporada de invierno, pero nunca nos habíamos coordinado para este tipo de cosas y por lo tanto fue novedoso para todos nosotros en esto. A eso se le agregó el otro componente, que es el componente comunitario. Tal como decía Luis Pérez, nuestro gerente de la zona norte grande, aquí a nosotros nos interesa, ojalá que no nos notemos mucho, transmitimos electricidad y ojalá que cuando la gente prenda la luz, no tenga muy claro, pero le llega la luz. Y cuando la gente vive al lado de nuestras torres también, ojalá no molestarnos mutuamente, convivir bien y creo que en el casi total de las 10.800 kilómetros de líneas que tenemos, lo logramos. Pero este caso es un caso especial, entonces nos obligaba también a hacer un tratamiento muy especial, comunitario y medioambiental. Y en lo técnico, porque cuando ustedes vean ahí las personas, nuestros trabajadores que están en la torre, están a 25 metros de altura, en una línea que está energizada. Por lo tanto, sigue transmitiendo energía con todo un protocolo de protección para ello. Entonces, el desafío técnico también se agrega a la coordinación que tenemos que tener. Y en el último caso, cuando uno mira esto también, no solamente el trabajador, mira los proveedores que tenemos. Nosotros tenemos varios contratistas y subcontratistas súper especializados que tenemos ahí. Entonces, yo te diría que el gran trabajo que estamos haciendo ahí, que Dios quiera que todo funcione perfectamente bien, porque terminamos en febrero, recién estamos partiendo, esta semana vamos a completar un tercio del mantenimiento mayor que estamos haciendo ahí. El trabajo que queremos hacer acá ojalá sea replicable para todos los lugares donde estamos teniendo algún tipo de fenómenos como estos. Pero obliga necesariamente a una coordinación súper importante, ex ante, de preparación con las autoridades, sobre todo con las autoridades regionales y con las autoridades centrales. Para nosotros no ha sido sencillo, yo te diría que hasta ahora está siendo un resultado razonablemente exitoso. Digo razonablemente porque
siempre suceden incidentes dentro de esto, pero creemos que con la coordinación que podemos tener con las distintas instituciones y con el liderazgo de algunas, particularmente Senapred, en el caso regional, y con la participación sobre todo de la SEC y de Energía, podemos perfectamente hacer este proyecto de buena forma. Voy a sumar una pregunta, pero es mía. Cuando tienen que realizar esta coordinación, ¿cuáles son los puntos más complejos? La apertura de la gente, poder entrar. Aquí en este caso particular son dos, porque aunque suene un poco extraño, lo técnico está súper cubierto. Porque este trabajo lo hacemos en muchas partes. Acabamos nosotros de poner en servicio una subestación con nuestro equipo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos en Parina, muy cerca, alrededor de 250 kilómetros, un poco al sur y al oriente. Y estos trabajos los hacíamos ahí, pero hacerlo sobre las comunidades y hacerlo pensando incluso que ni Dios quiera pase algo, pero si llegara a pasar algo, estar preparados para eso, ha sido yo creo que el máximo desafío que hemos tenido. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Es en el fondo tener una buena matriz de riesgos, tener una muy buena coordinación y una muy buena designación de responsabilidades de cada una de las partes que estamos trabajando ahí. Pero yo diría que el tema técnico está súper cubierto. El desafío más importante para nosotros ha sido el comunitario. Nunca habíamos trasladado personas que están viviendo cerca. Acá trasladamos cerca de 50 familias en promedio en este tramo, pero en total van a ser cerca de 400 familias que vamos a trasladar durante el proceso. Y mover 400 familias, que no es cómodo porque están viviendo ahí, porque además se sienten vulnerables, porque saben que están en una situación que no es la normal, implica un acercamiento con ellos, un conocimiento. Nuestros trabajadores se acercan a ellos, los empiezan a conocer, y ahí nuestros consultores como NISA u otros nos ayudan a estas relaciones. Este mundo técnico es un mundo que no es tan cercano al mundo comunitario, pero hemos tenido que aprender justamente a incorporar estas competencias porque si no, no conectamos. Pero también el otro elemento que quería mencionar, y yo probablemente este ha sido el más difícil, pero ha tenido un buen resultado, es la coordinación interinstituciones. No es fácil hacerse cargo de esto, ojo, yo lo puedo entender, pero al final hay que hacerlo. O sea, si no lo hacemos como país, si no lo hacen las instituciones estatales, quedamos con grandes problemas de abastecimiento para una región tan importante como la Antofagasta. Que como tuvimos el fenómeno hace pocos días atrás, se corta el agua y tenemos un impacto grandote, se corta la luz, tenemos un impacto grande. Entonces son ciudades que efectivamente son súper importantes, que obligan a una coordinación muy, muy relevante entre las distintas instituciones y un rol que deben cumplir y que debemos cumplir cada uno de nosotros para proveer servicios básicos como este. Gracias. Quiero aprovechar la pregunta para acercarme a bomberos y Senapred en esta oportunidad para hacer frente a esto. ¿Cómo ven ustedes la coordinación? Y lo pregunto, y pueden responderlo los dos, porque finalmente los dos tienen que enfrentar esta situación en la prevención, pero también en el combate de las emergencias. El tema de la coordinación es clave con los municipios, con, ¿no es cierto?, me imagino los ministerios, pero también con las propias comunidades. Y además sumo para preguntarles cuál es el enfoque que se debería adoptar para gestionar los riesgos presentes en estos asentamientos precarios que están en franjas, y de qué manera, ¿cierto?, se puede avanzar para cumplir con, por ejemplo, el mantenimiento del sistema de transmisión. Así que ahí van las dos preguntas. La coordinación, que lo dejó bien planteado aquí el anfitrión, y lo otro también, cuáles son los enfoques claros. Uy, se dan la pelota ahí para allá. Bueno, yo creo que se centra principalmente en la coordinación. Yo creo que el secreto está en que la comunidad es un ente partícipe del sistema, no es un ente aislado, y tiene mucho que decir. Y en este ámbito, en Antofagasta se han hecho dos trabajos bastante potentes, que es con las empresas de agua. Tuvimos también que movilizar una población para el cambio de ductos, y que fue también muy bien recogido porque se entrega información por parte de la empresa. Y en este caso, desde el punto de vista de lo que se está haciendo en Antofagasta, también la población, Ricardo Munizaga, nuestro director regional, conformaron la mesa público-privada, y a la población se le entrega información de lo que se está haciendo que va en pro beneficio de ellos. Y acá también se tiene que entender que este trabajo no busca, si bien hay un fondo que uno podría entender que es comercial, es un ente de un servicio básico que es para toda la población, no solamente para los asentamientos que están cercanos a las líneas, sino que, como lo decíamos al principio, para aquella persona que se está dializando a kilómetros de donde se está haciendo el trabajo. Y en relación al trabajo conjunto de hacia dónde debiéramos liderar esto, debiese ser una mesa permanente
Nosotros estamos haciendo protocolos de interacción con las compañías eléctricas, lo hicimos ya con las empresas de agua, tenemos protocolos de continuidad operacional, si ustedes lo han visto en el Gran Santiago y en las regiones, hay un despliegue, lo queremos hacer con cada uno de los servicios del Estado, estamos trabajando con la superintendencia y por eso lo decía que la próxima semana nos juntamos con la empresa eléctrica, no solo a discutir de incendios forestales, sino que cómo podemos hacer un plan integral que nos permita trabajar en el día a día y no solo atendiendo el tema de faja, sino que cómo también nosotros les ayudamos en este trabajo mancomunado. Yo entiendo esta diferencia de la falta o presencia de que tú comentabas respecto del Estado y efectivamente hay que verlo a largo plazo, no pasa como parte de un problema de gobierno, es un problema que se va asentando y que tenemos que abordarlo de la mejor forma. Y en ese ámbito nosotros hemos querido establecer protocolos de acción, protocolos de colaboración, pero además, lo decía Gabriel, a quien le voy a dar la palabra porque lo veo muy ansioso con su micrófono, del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que lo conforman todas las entidades públicas, privadas y el voluntariado. Cada vez que se conforman estas mesas de trabajo, están las compañías eléctricas, está Bomberos, está Carabineros, está Salud, está la Policía de Investigación, está el municipio, que es el ente participante responsable de la coordinación en el territorio. Entonces, acá no hay un trabajo de algunas instituciones, de todas las instituciones del Estado. Y acá también estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Vivienda respecto de cómo también podemos potenciar viviendas transitorias que nos permitan hacer estos desplazamientos, pero es un trabajo bastante lento, no es un trabajo rápido. Pero en esa línea, ¿y cuál es el camino? Primero tiene que partir por planes regionales, que tienen que tener asentados los trabajos de levantamiento comunal, de cuáles son los puntos de inflexión. Tiene que tener además un curso de acción y metas comprometidas a mediano y largo plazo, porque si no, no vamos a avanzar, sino que vamos a tener solamente un documento muerto con intenciones, sino que tienen que haber resultados. Y eso va a ser un trabajo que nosotros hemos impulsado con esta nueva ley, se nos dan atribuciones, dentro de las unidades de alerta temprana hay un concepto que se llama, el Estado primero de alerta temprana establece 4 hitos. Las unidades de alerta temprana, la coordinación con los organismos técnicos, donde aparece la Superintendencia de Electricidad y Combustible como responsable de esa línea, y además está un tema que es el perímetro de seguridad. Y ese perímetro de seguridad establece que si yo tengo los antecedentes técnicos de que la población está sujeta a una situación de emergencia que puede significar incluso la pérdida de vida, yo puedo usar aspectos legales para que esa población sea desplazada. Entonces creo que podemos avanzar en esa línea, en un trabajo conjunto, de ver cuáles son las herramientas que hoy día se le entregan al Estado, para que esta población además entienda que tiene que salir de estos asentamientos. No lo vamos a hacer en el corto plazo, pero sí lo podemos hacer en forma ordenada y en forma coordinada. Entonces creo que podemos avanzar en esa línea. Y obviamente que este es un trabajo que involucra no solo los actores que estamos hoy día acá, sino que involucra otros actores para que podamos avanzar y está toda la disposición nuestra como servicio para poder hacerlo. Gabriel. Gracias. ¿Te sentiste presionado por el micrófono? No se notó. Respecto al enfoque que uno tiene que dar desde el punto de vista de los bomberos, yo creo que en este tipo de cosas el enfoque en la gestión de riesgo es clave. Lo mencionaba, ¿cierto?, de que el tema técnico está cubierto, que uno en la empresa acostumbra a decir, mira, el tema técnico, que están los indicadores, el KPI, acá nosotros tenemos esta en la meta, vamos a hacer lo mejor el próximo año, y todo, pero el enfoque en la gestión de riesgo va más allá, ¿cierto?, de los temas técnicos, sino que hay temas que hay que tratar, como decía Miguel, más allá de lo técnico, sino que el tema de relacionarse con las personas, con estos asentamientos, es un tema que no es fácil, no es un tema, da el ejemplo, ¿cierto?, que hay un lugar que me imagino que no todos los asentamientos están por delincuentes, no, sino que hay personas que tienen una necesidad detrás que hay que hacerse cargo de alguna forma como parte del engranaje de todo este sistema, de todo el Estado. Nosotros también somos parte del Estado. Hay que incorporar a los bomberos. Yo creo que en los bomberos, como decía, que está la octava, menos mal que está la octava Antofagasta, los bomberos son parte de la misma comunidad. Somos vecinos, personas que nos organizamos para también prestar un servicio. Pero también hay mucha experiencia, hay muchas formas de acercarse para hacer prevención. Finalmente, nuestra gran misión como bomberos es salvar vidas. Y en eso no nos podemos quedar en, oye,
hasta aquí llegamos, cumplimos con la meta, ¿no? Siempre tenemos que ir avanzando más. Yo estaba pensando en los ejemplos. Nosotros compramos carros bomba que valen $1,5 millones, $2 millones. A veces en los edificios vamos a los incendios, pero al bombero lo tenemos que enseñar a ocupar la red húmeda, la manguera que tiene el edificio para apagar un incendio. En resumen, eso a veces no es un tema de recursos, es un tema nosotros de creatividad, ¿no? A lo mejor un bombero bien preparado no necesita un carro de $2 millones para apagar un incendio en un departamento, en un edificio. Solo necesita ocupar el recurso que tiene a la mano. Y yo creo que en esas cosas y en la gestión de riesgo, que es un tema que se usa mucho y que también Senapred potencia mucho lo que es la gestión de riesgo, yo creo que eso es clave para enfrentar este tipo de emergencias. No limitarse en lo que uno puede hacer como empresa, sino que tal vez un poco más allá. El tema de los asentamientos, yo insisto, yo creo que hay gente yo creo que la mayoría de la gente de los asentamientos se puede hacer un trabajo notable con ellos para poder hacer los temas de prevención, mantenimiento, con creatividad. La gente se motiva, la gente no siempre está la plata detrás, sino que hay cosas que se pueden realizar en este tema de gestión de riesgo. Gracias, Gabriel. Quiero ir con el abogado, porque porque no quiero desenganchar con lo que decía, que hay tiempos y que muchas veces uno tiene ciertas herramientas que entregan las leyes, lo legal, para poder solucionar este problema. Pero eso tarda tiempo. Decía, no sé cuántos meses serán, y en todo ese espacio de tiempo es que efectivamente puede ocurrir una tragedia. Mi pregunta tiene que ver cuál es el desafío que tienen, en este caso, las empresas eléctricas y la transmisión en esta materia. Y a mí sí me queda dando vuelta, porque finalmente cada campamento tiene su lógica. Algunas podemos entrar, pero hay otras donde incluso asentamientos o poblaciones están controladas por otros que están ocupando un espacio donde tal vez el Estado no llegó. Y eso lo hace complejo, por eso quiero seguir contigo, con los tiempos legales y el riesgo que se corre y qué es lo que se puede hacer desde la mirada de las transmisoras. A ver, siempre cuando hablamos de tiempos legales hay que partir que los tiempos legales son lentos. Es decir, lo más rápido que puede existir hoy día en la legislación y lo que ha sido quizás lo más efectivo hoy día para el tema de la protección de las fajas son los recursos de protección, pero una protección no toma menos de 9 meses. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en esos 9 meses? Es bastante riesgoso. Yo comentaba al comienzo de mi presentación, yo comentaba que esto no es solamente legal, es decir, acá no puede ser que se recurra a los abogados como última instancia. Los abogados tienen que ser parte de todo el proceso previo. Acá hay un proceso previo de comunicación, hay un proceso previo de relacionamiento comunitario, hay un proceso previo de confeccionar estrategias conjuntamente con la comunidad. Y lo que es más importante quizás también es mapear, porque obviamente, como muy bien tú decías, no todos los asentamientos están controlados por delincuentes. Pero hay unos sí y otros no, y es importante saber quién está bajo la línea. Porque si hay un asentamiento que efectivamente es gente que se vio desplazada y se instaló ahí, es mucho más fácil trabajar que cuando efectivamente hay un asentamiento que se origina producto de estas mafias que controlan el territorio. Entonces también es muy importante, una vez que cuando mapea, poder saber con quién uno va a ir a conversar y en qué condiciones, o si es que se puede ir a conversar o no. Lo que yo les contaba, mi experiencia al menos, que fue bien espantosa en Arica, después nos decían, tan locos, ¿cómo se fueron a meter ahí si ni los carabineros entran? Y eso fue porque no mapeamos, y eso fue un error nuestro. Nosotros no mapeamos el territorio donde fuimos a conversar, y casi la vemos negra. De verdad que pasamos susto. Entonces también es muy importante, para efectos de lo que va a ser el trabajo legal posterior, es todo el trabajo previo. Ese fallo que les comentaba de la Corte Suprema, que lo logramos, yo traje aquí a parte del equipo judicial que logró ese fallo de la oficina, ese fallo dice que para poder haber recurrido a protección y haber tenido ese resultado exitoso, se logró evitar que la compañía hizo todo lo posible para conversar con esta gente y para conversar con la Superintendencia de Electricidad, y no tuvo éxito. Por lo tanto, agotó todas las instancias previas. Entonces también es muy importante, porque la Corte Suprema tampoco dice a rajatabla tienen que salir a la primera, sino que reconoció que hubo un trabajo previo que fue infructuoso. Por lo tanto, aquí, y para cerrar, el trabajo mancomunado desde un punto de vista global
es súper importante. Los abogados no podemos llegar a apagar incendios, ni tampoco podemos llegar a sacar gente, porque tampoco va a ser exitoso. Si nosotros sacamos a la gente a la mala, probablemente esa misma gente al día siguiente va a volver a tomarse el sector, y probablemente con saña. Entonces eso no puede ser. Si los abogados logramos un fallo exitoso, tenemos que ponernos de acuerdo después con toda la gente del relacionamiento comunitario para poder hacer ese éxodo de la gente por debajo de la línea a sectores seguros, pero de una manera que sea digna y que sea obviamente en mejores condiciones que la gente estaba. Gracias. Daniela, quiero aprovechar todo el conocimiento que tú tienes en las comunidades, desde tu experiencia personal, desde tu historia, hasta el trabajo que haces tú el día de hoy para contarnos. Finalmente, la experiencia de Antofagasta, ustedes la están viviendo hoy día, la compartieron también con nosotros, pero ¿cuáles son estas llaves, estas claves que permiten y alcanzan la coordinación efectiva para alcanzar un operativo como el que se está viviendo en Antofagasta? Y quiero extender la pregunta, ¿y cómo se puede hacer en lugares que tal vez tienen otras dificultades a la hora de poder ingresar a ese territorio? Macarena, por ejemplo, creo que para nosotros fue súper efectivo, en particular con Balmaceda, para que en el contexto que estamos con Balmaceda, son más de 5.000 familias las que viven en ese sector. Es un macro campamento. Tienen 30 comités de vivienda, más o menos, que albergan entre 100 y 180 personas. Llevan por lo menos desde el 2014 viviendo en ese sector. Están casi a la mitad de la ciudad. Y se podría decir que el macro se convirtió en una pequeña ciudad. Tienen transporte público de ellos, que se llama el Sube-Sube. Una cosa súper inaudita, y son 2 sindicatos que manejan ese transporte, que te suben desde la avenida más cercana hacia el sector donde ellos viven. Pero además de eso, tienen 3 organizaciones: Frente de Campamento, América Unida y Fuerza Latina. Entonces, esas 3 organizaciones manejan esos 30 campamentos. Entonces, nosotros, la primera idea que tuvimos cuando empezamos a hacer el diagnóstico para poder ver dónde nos estábamos insertando, fue hablar con las bases de esas organizaciones. Entonces, logramos captar la atención de ellas. Son solamente mujeres. Es impresionante cómo trabajan. Muy pocos varones dentro de esas organizaciones. Pero logramos a ellas ponerlas en un lugar, por decirlo así, de iguales. Entonces, cuando logramos llegar a esas organizaciones, ellas dijeron: oye, nos están validando. Nos fueron a otro lugar. Porque lamentablemente Antofagasta se sobreintervinió. Hay muchas organizaciones ahí por el tema de ambiental. Está escondida por el puerto, no sé, el caso Convenio, que nos golpeó duramente en algún minuto. Lo digo, nos golpeó porque yo trabajé un tiempo con la Fundación Un Techo para Chile, fui encargada de un programa, entonces me tocó escuchar, ver. Entonces, la sobreintervención tampoco logra que las familias cambien el switch. Entonces, ¿cuál es la llave entonces, la clave? Allá voy. Logramos la conversación con esas organizaciones, y esas organizaciones empezaron a bajar la información y nos empezaron a validar. Y es más, creo que los mismos vecinos en sus propios comentarios, yendo a la feria, al almacén, no sé, a cualquiera de los sitios donde están, en particular en Balmaceda, nos empezaron a recomendar. Y le empezaron a decir a la gente: oye, ¿sabéis qué? Es bacán salir a las 7 de la mañana, subirse al bus y partir a la sede de Irarrázaval. Van a tener atención para los niños con respecto a párvulo, por ejemplo. TENS. Teníamos un señor que en algún minuto estábamos súper complicados porque Máximo, un ciudadano boliviano, que tenía una fractura de 4 meses. Entonces, ¿cómo sacamos a Máximo todos los días a las 7 de la mañana? 4 veces en la semana. Entonces nos dimos cuenta que era conversar con Máximo, cuáles eran las necesidades de Máximo, cuál era el día a día de Máximo, porque no solamente era Máximo, sino era Vanessa, era Sofía, era no sé, Lucy, 4 niños, o Yasmín, que tiene 4 nietos a cargo. Entonces a cada uno empezamos a tomar
a lo mejor fuimos un poquito metiches, pero empezamos a meternos un poquito en sus vidas, pero a saber en verdad las problemáticas de ellos. Entonces, que no se transformara, como nos lo dice la mayoría de las veces la Martina, que es nuestra jefa, y Diego, que es nuestro jefe de proyecto, como que esto no sea un traslado por un traslado, sino que ellos mismos nos van a recomendar mañana. Y hoy día lo que se nos viene, que son más de 638 personas las que vamos a trasladar desde el 2 de enero en adelante, y ahí tomamos 11 torres en particular. Nosotros estamos trabajando desde la 160, que está en el sector de Flor del Norte. Y no intervenimos a esas familias, pero ellas nos han ayudado porque la franja está en el acceso al campamento. Entonces, esas familias han ayudado a que las camionetas pasen de mejor manera. Porque en algún minuto, por ejemplo, ese campamento está cerca de 9 piscinas aluvionales. Entonces, por ejemplo, el municipio no tomó la mejor idea que venir y hacer hoyos para que las camionetas no suban y no vayan a quemar basura. Es una irresponsabilidad gigante porque los operarios de Transelec tienen que ir en sus camionetas para subir a esas torres. Y ponen en peligro a las vecinas, pero las vecinas lograron así como, oye, pero arreglemos el camino. Nosotros ayudamos también, nos ponemos a disposición de la empresa, como siempre sabiendo, oye, yo estoy en un lugar de forma irregular, lo estamos haciendo mal en este sentido, pero sabemos que tenemos que ponernos a la ayuda de ustedes. ¿Qué hacemos? Después nos pasó con Balmaceda, exactamente lo mismo. Entonces, creo que la comunicación, llegar a la base de las organizaciones, hablar con los dirigentes, explicarles el sistema, vamos a hacer esto, cumplir lo que les dijimos desde un principio, hacernos cargo de lo que en particular prometimos y también mostrarnos como equipos de comunidades. O sea, yo creo que nos ha facilitado mucho, bueno, a mí, a Diego, vivir en Antofagasta, estar en el sector, haber trabajado en otras organizaciones sociales y que nos ha permitido también tener una mirada distinta, que a lo mejor los equipos técnicos se basan en áreas técnicas, pero hoy día podemos tener, no sé, a un Frederick desde el lado de SSO, a César, que nos ayudan también, a Pamela, que trabajan en esas áreas, a don Daniel, que nos apoyó hace días atrás, visitándonos. Entonces creo que esa intervención también hace que las familias tengan otro concepto, nos ayuda, también nos arma un camino. O sea, y como decía, lamentablemente nos limitamos y empezamos a ver brechas. Si nosotros no somos capaces, como chilenos, de empezar a sacar ese sesgo que por mucho tiempo nos han dicho, no, las familias están ahí arriba haciendo negocios, sabemos que lo hacen. Están ahí por una necesidad, es un problema de Estado, lo tenemos que asumir, pero si no nos juntamos con la empresa privada, con los estamentos públicos y con los gobiernos regionales también, que nos han dado también una manito ahí, debo decirlo que el alcalde no lo ha hecho. O sea, arriesgado un poquito, porque él no trabaja con la familia de campamento, hay que decirlo. Lamentablemente él no lo hace, pero sí sus equipos sí lo han hecho, porque tiene un sesgo. Y creo que cuando nosotros dejamos el sesgo de lado, empezamos a hacer que este Chile sea distinto, podamos caminar tranquilos y podamos hacer de este un trabajo en conjunto. O sea, que no solamente sea en el papel, no que solamente, les puedo decir, nosotros tiritábamos de miedo hace 20 días atrás cuando empezamos a hacer el primer traslado, porque lo habíamos visto en el papel durante 4 meses, pero verlo, sentirlo, esas caminatas que ustedes vieron en el video son reales, se hace todos los días, el saludo, el buenos días, el buenas tardes, y ahí me voy a alargar un poquito, Macarena. El tema, por ejemplo, las personas extranjeras tienen por particularidad el buenos días, el buenas tardes, el hasta luego, gracias. Qué gusto de verte. Feliz viernes, feliz lunes. Exacto. No han traído ese sabor. Pero no lo teníamos nosotros. Entonces nos han incorporado cosas distintas. Entonces, que fue, por ejemplo, a mí me tocó hacerle muchas charlas a las empresas contratistas y de repente los señores me decían, pero oye, pero ¿por qué me va a decir a mí que yo tengo que decir buenos días? No, nosotros se lo recordamos. Hacemos más amables a las personas. Porque lo que tiene el peruano, lo que tiene el boliviano, que son las personas que se suben a esas torres,
que son las personas que miden 1,5 metros, pesan 40 kilos, hacen un trabajo espectacular, vuelan, de verdad vuelan a través de los vientos para que el compañero que está arriba no caiga, a pesar de que están con arnés, tienen una cantidad de artefactos, pero esos hombres, cómo se mueven sobre esas torres, es fantástico. Entonces, y a pesar de toda esa cosa, bajan y te dicen, hasta luego, buenas tardes, un gusto. Entonces, creo que esa proximidad también que tenemos que darnos como sociedad, nosotros la cambiamos, nosotros hacemos el efecto. Y nada, yo solamente decirles que el trabajo que se nos viene es gigante. Los invito a que vayan a Antofagasta para que vean el próximo evento, porque nosotros hoy día estamos trabajando en una sede social que tiene a 73 personas todos los días. Hoy día vamos a trabajar con 638 y nos vamos a ir a una gran escuela, que es la Escuela La Bandera, y ahí es un trabajo grandote. Pero sabemos que el equipo de NISA, sabemos que el equipo de Transelec va a poner todo de su parte para que esto sea el mejor trabajo de nuestras vidas al final, porque creo que estamos impactando en esa familia, pero yo creo que también estos equipos han cambiado un switch y también a la familia de Transelec. Gracias. Gracias a ti, Daniela. Me emociona escucharla, porque me imagino que a ustedes también, como a todos nosotros, y a los más de 200 conectados que tenemos en el streaming y que nos han enviado algunos comentarios y también algunas preguntas. Así que quiero aprovechar ese espacio porque esta conversación es abierta, pues, y de eso se trata. Y esta pregunta es la siguiente. La ley 21.000, ya sabemos a quién está dirigida, 21.633 de usurpaciones, ¿entrega herramientas para enfrentar alguna arista del problema? José Miguel, abogado. Sí y no, ¿ah? Porque aquí estábamos hablando de que esto es un tema que es más holístico, ¿ya? Y por eso digo que hay que ver, y por eso yo hablaba antes, lo importante que es mapear. Porque generalmente, antiguamente, cuando uno se encontraba con casos de tomas de franja, generalmente era una casita, 2 casitas, era el mismo propietario que instalaba un galpón, o el propietario que no dejaba entrar a hacer los mantenimientos, entonces había que recurrir de protección por autotutela. Eran casos bastante más simples. Lo que hemos estado viendo hace ya unos 5 años esta parte es que son casos mucho más complejos. Entonces, pueden tener su origen en asentamientos humanos que se han visto obligados a instalarse en esas zonas periféricas por motivos de migración, por motivos de la pandemia, por motivos de estallido social, aumento de la pobreza, que no necesariamente es una usurpación ilegal. Y nos podemos encontrar con casos que efectivamente haya usurpación ilegal. Yo lo que les decía, a veces hay mafia. No es que el propietario que esté debajo de la línea sea un mafioso, pero le compró ese terreno creyendo que era legítimo a un mafioso. Y esos sectores los controlan mafias. Venden paños de terreno de 100, 200, 300 metros cuadrados, que son acciones y derechos sobre bienes fiscales. Y la gente, bajo su ignorancia, cree que lo que firman en un papel, en un documento privado, es legítimo. Y la gente no tiene por qué saberlo. Entonces, creo que irse en una acción penal en contra de quien está debajo de la línea, que puede tener repercusiones que esa gente se puede ir presa, puede ser una muy mala herramienta si es que lo estamos viendo desde un punto de vista holístico, como recientemente aquí la muchacha de NISA explicaba. Es decir, puede ser que, si vamos a ir a conversar con la gente, vamos a tratar de hacer un asentamiento o un cambio de un asentamiento de manera sustentable, no podemos entrar con acciones penales. Entonces, creo que hay casos que sí, creo que hay casos que no. Yo creo que, y reitero al mismo concepto, lo importante que es mapear. Quizás un recurso de protección es mucho más aplicable al caso. Porque el recurso de protección al final lo que uno dice, mire, acá no solamente está en riesgo la seguridad del sistema eléctrico, acá no solamente se está transgrediendo el derecho de propiedad del dueño del terreno o el dueño de las instalaciones, sino que este señor que está debajo de esta línea tiene un riesgo para su salud y para su vida. Por lo tanto, y eso es lo que recoge la Corte en el último fallo. La Corte en el último fallo hace mucho más énfasis en la seguridad de las personas que en la seguridad del servicio. Y es por de ahí donde la Corte se agarra y dice, aquí hay gente que está poniendo en riesgo su vida en este asentamiento. Por lo tanto, esa gente en realidad puede ser víctima del sistema. Entonces, terminar metiéndolo o tratando de meterlos presos es complejo. Aparte que estamos hablando de cantidades que pueden ser inmensas personas. Es decir, accionar
contra 600 personas no es lo mismo que accionar contra 1, 2 o 20 viejos que se tomaron un campo en el sur. Entonces, caso a caso, creo. Lo que sí es importante, y con esto termino, es cómo la Corte va a reaccionar frente a esta ley. Porque vamos a ver si es que la Corte dice, soy competente o no soy competente. O que hoy día la Corte diga, mire, hoy día hay otra herramienta judicial, que la ley de subversiones, váyase por esa vía. Yo creo que no va a ser así, pero hay que ver qué es lo que ocurre con los casos nuevos de protección y ver si es que la Corte se declara competente o le pasa la competencia a la sede penal, que en mi opinión creo que sería una muy mala idea. Muchas gracias. Yo sé que aquí Gabriel está un poquito premiado con el tiempo, entonces te quiero dar la palabra para tu reflexión final, qué te queda y cuál es la mirada que hay que empujar para poder, ¿cierto?, primero avanzar en la solución del problema, pero también para evitar emergencias como las que han tenido que alguna vez soportar. Gracias, efectivamente, a las 10:30 me tengo que retirar. Está todo controlado, ¿eh? No existen los incendios planificados, tengo otro tema, así que no tengo nada programado. Primero, darle los agradecimientos en nombre del Cuerpo Bombero de Santiago por invitarnos a este conversatorio. Yo lo dije inicialmente, nosotros apagamos incendios literalmente, y estamos siempre en la última parte de esos procesos, y donde hay mucha experiencia en lo que nosotros podemos aportar. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, estar en estos conversatorios, estar en esta iniciativa es de mucha importancia. En Senapred este año, antes en ONEMI, con el cambio que surgió en la ley, bomberos estamos dentro de la mesa de trabajo de los COGRID, que es algo que también era siempre cuando existía la ONEMI, cuando estaban los directores anteriores, nos invitaban a participar, pero como un requerimiento puntual a las mesas, donde lo hicimos el año 2014 con los incendios de Valparaíso, los incendios forestales del 2017. Estábamos trabajando, pero no dentro del marco de la ley, que eso también es algo para nosotros los bomberos que es súper importante, que a partir de este año tenemos una silla dentro de esa mesa técnica, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y la reflexión es esa, podemos aportar mucho, a veces es difícil porque siempre cuando estamos en estas reuniones, Miguel lo sabe, en enero yo estuve en los incendios forestales en el COGRID, tuve en el periodo 3 semanas 37 reuniones, a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, y los bomberos tenemos una dificultad, que además tenemos que trabajar en otras cosas. Y por lo tanto es súper difícil a veces estar presente en esta iniciativa, pero reconocemos que tenemos que estar y agradecemos también estas instancias para poder hacer este trabajo. Y la reflexión es esa: cuenten con nosotros a nivel de todo Chile. Yo hablo desde el punto de vista del Cuerpo Bombero Santiago, que atiende 9 comunas de la región metropolitana, pero en general los bomberos en todo Chile siempre están disponibles para hacer todo este tipo de trabajo y todas estas actividades que van que tienen foco en salvar vidas finalmente, que es nuestra principal motivación. Así que muchas gracias. El capitán Rodrigo Vega, si hay alguna pregunta va a estar, así que él también la puede responder. Perfecto, pues. Lo traje ahí como backup. Como backup, perfecto, gracias pues. A usted. Muchas gracias por acompañarnos. Y también, ¿sabe qué? Gracias por invitarnos a no acordarnos de los bomberos solo cuando hay emergencia, así que tengan un buen aniversario también la próxima semana. Gracias. Y mientras, ¿cierto? Despedimos, ¿cierto?, a Gabriel, porque ya sabemos que también tiene, ¿cierto?, que cumplir con otras obligaciones. Nos quedan algunos minutos, así que quiero aprovechar de compartir algunas reflexiones que nos han llegado al chat. Más de 200 personas han estado conectadas, así que gracias también. Sabemos que fin de año es difícil, así que valoramos el tiempo en que nos han acompañado. Mira, la responsabilidad del Estado y de Chile y de las decisiones políticas, lo cual no responde y nos hacen cargo. En los países que tienen migración, incluso países pobres de África, existen zonas destinadas a campamentos de migrantes, más aún en Europa, donde los migrantes se atienden en un alto estándar. Transelec ha hecho y está haciendo un enorme esfuerzo y trabajo, pero no es y no puede tomar la responsabilidad de quién debe asumir el rol de solucionar y no de observar. Esta situación es crítica y se tornará muy compleja en el corto plazo. Así que es una reflexión que nos llega y la queríamos comentar. No sé si alguien quiere decir
comentar sobre esto. Me imagino que también tiene que ver con esto. Finalmente está definido legalmente quién toma la responsabilidad, pero hay una responsabilidad social que toman también los privados. ¿Y cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Tienes micrófono? Sí. O sea, yo siento hoy día que los privados han tomado con altura de mira el apoyo a las comunidades. Pocas veces se veía. Hace 20 años atrás los campamentos en Antofagasta tenían, no sé, pasamos desde el último catastro del 2021 a 68 campamentos que tenía Antofagasta, hoy día van en 135. El más grande está en Mejillones, no en Antofagasta. Pero creo que muchas instituciones privadas debieran sumarse a este trabajo, para de esta manera a lo mejor destrabar ciertas cosas que el Estado no puede hacer. No sé, por ejemplo, como un dato, hay un campamento en Antofagasta que se llama Mujeres Unidas, que tiene 23 familias, y fue el primero que firmó un convenio con la sanitaria para tener agua potable, sin el convenio con el gobierno regional. Esa comunidad se volvió en su propio Estado. Firmó un convenio con CGE para la luz, tiene sus propios medidores. Entonces, creo que están las instancias. Las familias también están propias a querer hacer sus propias funciones. Y hoy día están siendo pilotadas para urbanizar el terreno donde están. Son cosas pequeñas, una cantidad de familias son 23. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el Estado no llegó? El Estado llegó hace 2 años, pero ya esas familias ya habían trabajado en esa área, luz y agua. Uno se ríe de repente porque dice, pero ¿cómo? Dios mío, o sea, ¿en qué estamos? Y tú vas a ese campamento y tú lo miras y tú dices, esto no es un campamento, esto es una villa o un pequeño mini condominio. Y hoy día esas familias están liderando. Y lo bueno que hay fundaciones que han logrado también no acapararlas ni tampoco volver a sobreintervenirlas, sino que les han dado herramientas para que avancen en forma positiva. Y también, que eso hay que decirlo, esos dirigentes tienen una capacidad de información abismante. La rompen. Tú te pones al mismo nivel de un abogado. En serio, de verdad, dan cátedra. Entonces, de repente uno los escucha y te hablan sobre, no sé, la ley y esto, sí. El dirigente está potenciado. Entonces yo creo que es querer. Yo creo que hoy día Transelec está haciendo una pega de que podrían tomar muchos ejemplos varios. Porque podemos, y también a veces suena fome, pero es como se pueden hacer más cosas. Como, oye, necesitamos, no sé, distracción para la familia. Las vamos a llevar, por ejemplo, a la ruina de Huanchaca. No sé si ustedes las conocen. Y muchas de esas familias no conocían la ruina de Huanchaca, no conocían el museo, no conocían la portada. Son pequeños cambios. Creo que, vuelvo a repetir, lo dije hace un par de minutos atrás, es el cambio de switch que tenemos que hacer nosotros como sociedad. Yo creo que podríamos mirar los ejemplos que tiene Europa con respecto a estos campamentos transitorios de alto estándar. Y yo creo que hoy día lo que nosotros hacemos con este traslado, que siento que es de alto estándar, logra hacer que las familias entiendan, oye, en un tiempo más tengo que postular, porque no es solamente llevarlos a la sede y dejarlos ahí chiquillos y a dar almuerzo, once, comida, cena, no, los capacitamos. Estamos haciendo pequeñas cápsulas, por ejemplo, de capacitaciones con bomberos para hacer, entregamos un plan de emergencia, que lo trabajamos con la familia y hicimos un comité de emergencia. Además, trabajamos con la Cruz Roja, primero auxilio, pequeños talleres, no sé, sobre los subsidios que hoy día entrega el MIMBU. Entonces, porque hay muchas personas que están desinformadas, y aunque uno no lo crea, también el Estado no llega bajo la información. Entonces, también es clave. Y creo que
podríamos llegar a los estándares que entrega Europa, pero tenemos que ponernos esas metas también. Y visibilizarlos desde sus necesidades, y eso también es clave. Hay otra pregunta que llega al chat. ¿Los costos asociados a la gestión comunitaria, costos legales, costos de traslado, son costeados por Transelec o algún ministerio en particular? No sé si el dueño de casa podrá responder la pregunta. Yo leí la pregunta textual. Lamentablemente, en este caso, se podrán imaginar la respuesta, digamos. No, o sea, son costeados por Transelec. Dado que este es un mercado regulado y la línea de transmisión tiene un ingreso bien definido por sistemas regulados que el mismo Estado define, todos estos campamentos están fuera del marco, al menos del marco regulatorio. Y claro, y es lógico, porque en realidad no hay permiso, hay invasiones ilegales o como decía José Miguel, incluso mafias, digamos, que manejan, entonces que se manejan en esos territorios. Entonces todos esos costos corren de parte de Transelec hoy día. ¿Cómo logramos hacer reconocimiento de eso? Es una tarea transversal, digamos, transversal de compañías que son hoy día, si no 100, 99,5% reguladas como nosotros, digamos. Aquí yo quería agregar un mensaje adicional. Nosotros, como Transelec, nos preocupamos y nos ocupamos diariamente de que la energía llegue continuamente a la gente. Tal como decíamos en el caso de Antofagasta, hay más de 400.000 personas viviendo de la ciudad, y esas personas en su gran mayoría dependen de la línea que estamos trabajando hoy día. Nosotros quisiéramos que estos problemas no sucedieran, y creemos que el objetivo, o la tarea, las tareas para que esto no suceda, es justamente que el Estado reaccione muchísimo más rápido. Nos damos cuenta en el ejercicio que claro, las empresas reaccionamos más rápido. Incluso nos incorporamos en tareas que en rigor podrían estar haciéndose desde otra perspectiva, como por ejemplo movilizar comunidades o dar casas o viviendas, digamos, para las poblaciones. Pero sabemos que la continuidad de servicio está primero y tenemos que asegurarla. Entonces eso nos lleva justamente a incurrir en costos que no tenemos previsto, pero está nuestra mirada permanente desde la continuidad de servicio. Aquí, nuevamente quiero insistir, el que el Estado reaccione más rápido para impedir que esto suceda, el que posteriormente tengamos planes de preparación, si es que llega a suceder, esta es la segunda parte, es decir, lo que estamos haciendo ahora, prepararnos, si es que llegó un asentamiento y está instalado ahí y el Estado a lo mejor no es capaz de reaccionar, al menos una coordinación que nos permita mantener la instalación incluso con un estándar mayor, como lo estamos haciendo en el caso de Antofagasta. Y la tercera también es prepararnos, si es que llega a pasar algo, ni Dios quiera, pero también hay que prepararse, como decía la persona de bomberos, claro, los incendios no son planificados, tampoco los queremos. Las fallas tampoco las planificamos y tampoco las queremos, pero también nos preparamos para eso, para evitar que justamente le pase algo a la gente y al suministro eléctrico también. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya estamos cerrando este espacio de conversación. No sé si alguien quiere decir, les puedo regalar 30 segundos al cierre para una reflexión final. Por mi parte, me quedo con la necesidad urgente de empujar conversaciones, de visibilizar el rol que tenemos que asumir nosotros también, con miradas distintas, y que esta coordinación sea público-privada, organismos estatales, pero también visibilizar la problemática, porque pareciera que cuando la ponemos en la mesa nos hacemos más cargo de ella. No sé si les regalo 30 segundos para la reflexión final. Partamos por usted. Yo voy a robar los 30 de Gabriel, que se fue. Entonces le va a hacer uno. Entonces tengo uno. No, primero agradecer, y creo que una de las grandes experiencias que me llevo del conversatorio es que hemos trabajado y el país ha sabido responder bastante a las emergencias, y tenemos que enfocarnos en el ámbito de la prevención. Creo que ahí está el gran secreto. Recibimos en junio a Transelec en la oficina. Hoy a Transelec, CGE, Enel, están yendo a contarnos qué están haciendo, y eso de verdad que enriquece, y están diciéndonos cómo les podemos ayudar con las distintas instituciones. Hoy día Obras Públicas está repensando la forma de hacer las limpiezas de faja para ver si puede optimizar y ayudar en aquellos sectores que son complejos o que muchas veces van dos fuerzas de tarea a realizar la misma función. Entonces, juntémonos, establezcamos estas conversaciones y avancemos en esa línea. Y lo segundo que tiene correlación con una experiencia que
que la vimos en Lumaco y que nos llamó mucho la atención del cómo tenemos que empezar a cambiar un poco la conducta de la persona. En Lumaco se instaló una vivienda de emergencia, a la persona la íbamos a instalar a la línea y nos dijo, no se preocupe, mi hijo me instala. Le quedamos preguntando a la profesora, ¿cómo lo hace? No, mi hijo saca un alambre, lo dijo así literal, y él va, camina y lo conecta y tengo energía en forma gratuita. Entonces le dijimos, ¿pero usted sabe el peligro que eso implica? Sí, sé el peligro, pero finalmente si se me quema la vivienda el Estado me la va a reemplazar. Entonces estaba concebido el concepto de que por pérdida había una reposición inmediata. Y lo que hicimos una alianza estratégica con la empresa que la conectó y la dejó, desconozco el término técnico, pero un cliente sin costo. Pero sabemos que esa vivienda es una vivienda segura. Entonces, desde ahí tenemos que empezar desde la comunidad, desde la persona, a generar este cambio de conducta que lo que yo hago habitualmente, que parece normal y que parece una conducta que es posible practicarla, que vamos tomando conciencia que va en el bienestar, en la seguridad, y en este mismo trabajo de las mujeres que se empoderan de los campos, pero hagámoslo con responsabilidad, con información. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos compenetrar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con las autoridades? Y realicemos un trabajo conjunto. La enseñanza es, no trabajemos en forma independiente, veamos cómo nos podemos apoyar, y está toda la disposición del Estado y la disposición a través del Senapred a lo largo del territorio para poder apoyarlo, como lo hemos hecho en Antofagasta, como lo hemos hecho también en la región de los lagos y en la región de Aysén, donde también hemos hecho trabajos puntuales relacionados con la comunidad en el ámbito del suministro. Así que muchas gracias. A ti, pues. No sé, abogado. Antes que todo, gracias por la invitación. Se nota un cambio bien particular en Transelec. Esto no se da en todas partes. Este tipo de conversas y aproximarse al caso desde un punto de vista no tan legal, porque esto puede tener una solución legal y punto. Nos vamos de recursos, nos vamos de querella y se acabó. Se nota que hay un gerente general abogado, ¿eh? Uno puede decir, ¿qué hace un abogado gerente general? Bueno, hoy día creo que los abogados ayudamos también a visibilizar ese tipo de temas. Hay una mala concepción de que los abogados nos dedicamos a pelear. Yo creo que el 90% de los abogados nos dedicamos a llegar a acuerdos y el litigio es la última instancia. Nosotros primero firmamos contratos, después de que los contratos no se firman, litigamos, pero los abogados generalmente no partimos litigando. Entonces creo que este espacio de conversación, este espacio para mirar, para mapear, para evaluar cuáles son las estrategias, es súper importante que se haga a nivel de industria. Yo creo que es la primera vez que me invitan a algo de este tipo, en que haya una anticipación temprana a un problema que aparte no es de la compañía. ¿Sí? ¿Por qué la compañía está pagando por cambiar gente cuando es un problema de Estado? Si todos tenemos claro que es un problema de Estado. ¿Por qué la compañía va a meter plata al bolsillo cuando debería ser el Estado? Bueno, es que si no lo hace, los costos pueden ser mucho mayores. Entonces, creo que esa mirada nueva que está teniendo hoy día Transelec, y espero que se repita en un montón de otras industrias, es súper positiva. Es decir, ojalá que este tipo de conversaciones se repitan, y gracias por la invitación. Pues. Bien, pues, y el dueño de casa, que nos explicó tanto de la operación. Sí, no, tal como comenzaba diciendo en la primera intervención que tuve, para nosotros somos los primeros que detectamos, digamos, como estamos porque estamos ahí mismo, estamos al lado de las torres, al lado de las subestaciones, y siempre ha sido una preocupación constante de las cerca de poquito más de 300 personas que nos dedicamos a lo largo desde Arica hasta Ancudo a mantener la continuidad de servicio. Así que estas instancias para nosotros y para Transelec en general, no puedo hablar solamente por operaciones, sino que por Transelec es una muy buena instancia para primero instalar el tema. Ese yo creo que es el primer paso, y yo creo que es un paso sumamente importante. Segundo, entender cuál es la multidimensión del problema, que nos vamos dando cuenta que ya no es tan técnico, no es eléctrico, sino que es institucional, es comunitario, es medioambiental, y también entender la temporalidad del problema. En la etapa de prevención, como decía Miguel, es sumamente importante trabajar en esa etapa, y probablemente el rol del Estado ahí es muchísimo más importante. Y en las etapas siguientes, donde ya nos vamos interconectando entre distintas instituciones, estados e empresas privadas, también creo que ahí vamos tomando roles distintos, y justamente esquematizarlo es muy necesario. Y siempre, y en eso, y creo que aquí y viene desde hace mucho tiempo en Transelec, probablemente por nuestro foco regulatorio y legal, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestros abogados siempre participan, desde que encontramos algo. Entonces, la estrategia de abordaje de un problema
siempre tiene una mirada legal. ¿Qué es lo que termina pasando? Que nuestra gente en terreno, en regiones, empieza a ser un poquito de abogado también, porque todos van pensando en qué puede llegar a pasar si es que tuviera algún... Pero no queremos llegar a eso, o sea, así que yo diría que para nosotros es una tremenda experiencia esta conversación, creo que es un punto de partida, creo que además esto nos gustaría también que esto se extrapole no solamente al mundo de servicio eléctrico, sino que hay mundo de servicios de agua, de servicios de gas, a todo el mundo de servicios básicos que al final del día le dan calidad de vida a los chilenos. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias también por tu reflexión. Además, ella fue dirigente de campamento y hoy día también trabajando en esta labor con la cara humana misma. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dejar al final, tu participación acá y hacia dónde hay que empujar la conversación? No, agradecer el espacio, la oportunidad de estar trabajando con un equipo liderado por mujeres y con un jefe de proyecto que también entiende la necesidad de lo que tienen hoy día las comunidades, pero también darle las gracias a Transelec por la oportunidad, porque creo que nos hace mirar de una forma distinta el proceso que tenemos que empezar a vivir primero como ciudad, que es Antofagasta, pero también como país. Y porque, como dijiste tú al principio, o sea, cuando nos vamos con más preguntas, vamos por el buen camino. Entonces, creo que todavía no termina la tarea se comenzó, es el 1% de todo lo que nos toca de aquí a marzo, para llegar a la 151 diciendo, ok, el cambio del conductor se hizo, de hace 20 años que tenía que haberse cambiado, pero le vamos a dar seguridad a las familias, seguridad, y además les vamos a dar apoyo. Y que, como les dije anteriormente, esto no es un traslado por un traslado, sino que es ver también a nuestros vecinos y transformarnos de verdad en el eslogan que tiene Transelec del buen vecino y hacerlo efectivo. Y creo que esa es la primera puerta que abrimos en Antofagasta. Así que nada, gracias por el espacio, el tiempo y también a los amigos y compañeros de este conversatorio, porque creo que abrimos también los espacios. También decirle, bueno, a bomberos, las gracias por todo el trabajo que hicieron con nosotros. Ahí está el backup para a principio de año, a Senapred, y también a todos los otros equipos de la Cruz Roja que nos ayudaron un montón, a la CMDS del área de salud, educación en Antofagasta, porque creo que sin ellos tampoco esto hubiera resultado. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes por la conversación interesante, por poner una problemática, porque todos hablamos de los campamentos, que han aumentado un 31% de acuerdo a la medición anterior, pero finalmente cuando uno hace doble clic se da cuenta que hay muchas situaciones que están involucradas justamente en quienes son nuestros vecinos, porque finalmente vivimos todos en un gran país y hay que empujar estas conversaciones. Gracias por acompañarnos los que están en el stream, más de 200 conectados, se pueden revivir estas conversaciones. Gracias a los panelistas, gracias a Transelec por invitarme. Este es el cuarto conversatorio donde hemos hablado de distintas problemáticas y que bien vale visibilizarlo y ponerlo en valor. Así que, por mi parte, que tengan un estupendo término de año, pues, y muchas gracias.